Hola, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a Sleep with Calm History, tu refugio nocturno, donde la historia se convierte en un suave susurro que te acompaña hacia el descanso. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si hay algún aspecto del video que crees que podría mejorar, ya sea el volumen, el ritmo de la narración, la música de fondo, o cualquier detalle que haga tu experiencia más placentera, por favor, compártelo en los comentarios. Tu opinión es invaluable para mí, y cada sugerencia me ayuda a crear contenido que realmente te acompañe en tus noches. Esta noche, vamos a explorar un misterio que ha inquietado a historiadores y teólogos durante siglos. ¿Qué decía la profecía prohibida de Esdras y por qué el Vaticano la borró? Un texto antiguo, lleno de visiones apocalípticas y revelaciones incómodas, que fue deliberadamente excluido de las escrituras oficiales. ¿Qué secretos contenía? ¿Por qué causó tanto temor? Antes de sumergirnos en esta historia, me encantaría conocer un poco más sobre ti. Por favor, dime en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas y qué hora es en tu lugar ahora mismo. Me fascina saber que en este momento, mientras tú te preparas para dormir, alguien al otro lado del planeta quizás esté despertando. Esta conexión global, tejida a través de la historia y el descanso, es algo verdaderamente hermoso. Ahora, ponte cómodo. Atenúa las luces de tu habitación. Envuélvete en tu manta favorita. Cierra suavemente los ojos y respira profundo. Deja que las preocupaciones del día se disipen. Estás a salvo. Estás en calma. Imagina que eres un escriba en el siglo V a.C. Tus manos están manchadas de tinta, tus ojos cansados de descifrar rollos antiguos bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Tu nombre podría no ser Esdras, ese nombre significa ayuda en hebreo, pero trabajas en su tradición, copiando, preservando, interpretando los textos sagrados que mantienen viva la identidad de tu pueblo disperso. El exilio babilónico ha terminado oficialmente. El rey persa Ciro II, conocido como Ciro el Grande, emitió un decreto en 538 a.C., permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén. Pero regresar es una palabra engañosamente simple. Para muchos, Babilonia se ha convertido en hogar. Han nacido niños que nunca han visto Jerusalén, que hablan arameo con acento babilónico, cuyos recuerdos del templo son solo historias contadas por abuelos cada vez más frágiles. Tú estás entre aquellos que sí regresaron. El viaje fue arduo, aproximadamente 900 kilómetros a pie, atravesando desiertos donde el agua era más preciosa que el oro, cruzando ríos donde un paso en falso podía significar ahogarse con todos tus escasos bienes atados a la espalda. Tardaron 4 meses, quizás más. Cada noche acampaban, organizaban guardias contra bandidos, racionaban el pan. Cuando finalmente llegaste a Jerusalén, la decepción fue palpable. Las murallas estaban en ruinas. El templo, el glorioso templo de Salomón que las escrituras describían con oro y cedro del Líbano, era solo escombros. Hierba silvestre crecía entre las piedras caídas. Zorros hacían madrigueras donde una vez los sacerdotes ofrecían sacrificios. La reconstrucción comenzó lentamente. No con grandes ceremonias, sino con el trabajo monótono de mover piedras, de negociar con gobernadores persas por permisos y materiales, de lidiar con la hostilidad de las poblaciones locales que se habían establecido durante el exilio y no veían con buenos ojos el regreso de estos extranjeros reclamando su tierra ancestral. Y aquí es donde tú, como escriba, te vuelves crucial. Porque un pueblo sin tierra necesita algo más fundamental que territorio. Necesita identidad. Necesita una narrativa que explique quiénes son, de dónde vienen, por qué han sufrido y, crucialmente, qué les espera en el futuro. Las escrituras existentes son fragmentarias. Hay múltiples versiones de las mismas historias, contradicciones, lagunas. Tu trabajo, el trabajo de generaciones de escribas, es compilar, editar, preservar, pero también interpretar. Porque el pueblo pregunta constantemente: ¿por qué permitió Dios que fuéramos conquistados? ¿Por qué el exilio? ¿Cuándo vendrá la restauración prometida? Estas preguntas no son abstractas. Son urgentes, dolorosas,
expresadas por madres que perdieron hijos en el viaje, por ancianos que murieron sin ver el templo reconstruido, por jóvenes que dudan si vale la pena mantener tradiciones que parecen haberlos abandonado a su suerte. Y entonces, aparece un texto. Quizás lo escribes tú, quizás lo encuentra otro escriba en una cueva, o lo recibe de un profeta, o, como suele suceder en la historia de los textos religiosos, simplemente emerge de la tradición oral, cristalizándose gradualmente en palabras escritas. Este texto se atribuye a Esdras, el gran reformador, el escriba que, según la tradición, ayudó a restaurar la Torá después del exilio. Pero es diferente de los libros canónicos de Esdras y Nehemías que conocemos hoy. Es apocalíptico, lleno de visiones, de ángeles, de revelaciones sobre el fin de los tiempos. Se llama el cuarto libro de Esdras, o en latín, dos Esdras, según ciertas tradiciones de numeración, y contiene algunas de las visiones más perturbadoras y teológicamente problemáticas de toda la literatura apocalíptica judía. Imagina leer este texto por primera vez. No en un libro moderno, sino en un rollo de papiro o cuero, a la luz de una lámpara, con el silencio de la noche jerusalemita rota solo por el viento entre las ruinas. El texto comienza 30 años después de la destrucción de Jerusalén, no la destrucción por los babilonios en 586 a.C., sino la destrucción por los romanos en 70 d.C. Espera, piensas. Eso no puede ser correcto. Esdras vivió 500 años antes de los romanos. Pero los textos apocalípticos funcionan de manera diferente. Proyectan visiones en personajes antiguos. Utilizan el pasado para hablar del presente. Emplean símbolos y códigos que los lectores contemporáneos comprenden pero que confunden a futuros intérpretes. En el texto, Esdras, o el autor escribiendo bajo su nombre, está devastado por la destrucción de Jerusalén. Clama a Dios. ¿Por qué? Si Israel es tu pueblo elegido, ¿por qué permite que naciones paganas, Babilonia, representando a Roma en el código del texto, lo destruyan? ¿Por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren? Estas son preguntas que todo creyente se ha hecho en algún momento. Pero la respuesta que recibe Esdras es inquietante. Un ángel llamado Uriel se le aparece, y en lugar de ofrecer consuelo fácil, el ángel desafía a Esdras. Le dice que los humanos no pueden comprender los caminos de Dios, que su perspectiva es limitada, que preguntas sobre justicia divina están más allá de la capacidad humana de comprensión. Esto podría sonar como la respuesta estándar teológica: los caminos de Dios son misteriosos, etc. Pero el cuarto libro de Esdras va más allá. Profundiza en territorio teológico peligroso. El ángel revela que este mundo presente es corrupto, que está dominado por el mal, que la mayoría de la humanidad está destinada a la perdición. No por elección divina arbitraria, sino por su propia incapacidad de seguir la ley. Y aquí viene la parte realmente problemática. El texto sugiere que Dios creó más personas de las que se salvarían, que la mayoría está destinada a perecer. Esdras, en el texto, debate con el ángel. Argumenta a favor de la misericordia divina. Pregunta si no sería mejor que los humanos nunca hubieran nacido en lugar de nacer para condenarse. Cuestiona la justicia de un sistema donde la vasta mayoría fracasa. El ángel responde con visiones del fin de los tiempos. Describe una era venidera donde el Mesías reinará, donde los muertos resucitarán, donde habrá un juicio final, pero también describe tribulaciones terribles que precederán esta era. Guerras, hambrunas, terremotos, signos en los cielos. Y aquí, en algún momento entre el siglo I y el siglo II después de Cristo, porque ese es probablemente cuando se compuso el cuarto libro de Esdras, no en el tiempo del Esdras histórico, este texto comienza a circular. Los judíos que sobrevivieron la destrucción del segundo templo en 70 b.C. lo encuentran resonante. Explica su sufrimiento, promete vindicación, ofrece esperanza de que Dios no los ha abandonado, sino que está preparando una transformación cósmica. Los cristianos tempranos también lo leen. Encuentran en sus visiones mesiánicas resonancias con sus propias creencias sobre Jesús. Algunas secciones del texto parecen describir un Mesías preexistente, divino, que vendrá a juzgar al mundo,
conceptos que encajan bien con la cristología en desarrollo. El texto se traduce al griego, luego al latín, al siríaco, al etíope, al armenio, al georgiano, al árabe. Se copia en monasterios, se lee en comunidades, se cita en debates teológicos, pero también causa problemas. Porque su visión de la predestinación, la idea de que muchos están destinados a perecer, contradice desarrollos posteriores en la teología cristiana, especialmente la énfasis en la gracia universal y la posibilidad de salvación para todos. Sus descripciones del fin de los tiempos son tan específicas que invitan a especulación, a cálculos sobre cuándo vendrá el fin, a movimientos apocalípticos que pueden desestabilizar sociedades. Y su tono, el debate de Esdras con el ángel, su cuestionamiento de la justicia divina, aunque finalmente se resuelve en sumisión, es lo suficientemente atrevido como para incomodar a autoridades religiosas que prefieren obediencia incuestionable. Entonces, ¿qué hace una institución religiosa con un texto así? Un texto que es antiguo, venerado, ampliamente leído, pero también potencialmente peligroso. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía un canon bíblico universalmente acordado. Diferentes comunidades leían diferentes textos. Los cristianos de Egipto tenían libros que los de Roma no usaban. Las iglesias siríacas tenían su propia colección. Los cristianos etíopes incluían libros que otros rechazaban. El cuarto libro de Esdras estaba entre estos textos contestados. Algunos lo consideraban escritura inspirada. Otros lo veían como útil pero no canónico. Algunos lo rechazaban completamente. A medida que la iglesia se institucionalizaba, especialmente después de que el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, surgió la necesidad de definir claramente qué textos eran autoritativos. Porque la doctrina importaba. Las herejías se definían parcialmente por qué textos usaban para apoyar sus ideas. Varios concilios discutieron el canon. El concilio de Cartago en 397 d.C. produjo una lista de libros bíblicos que es esencialmente la que los católicos usan hoy. El cuarto libro de Esdras no estaba en esa lista. Pero aquí está el detalle fascinante. No desapareció inmediatamente. Durante siglos continuó apareciendo en manuscritos bíblicos. La Vulgata Latina de San Jerónimo, la traducción oficial de la Biblia al latín, lo incluía en un apéndice. No como escritura canónica, sino como texto útil para lectura devocional. Imagina ser un monje en el año 800, copiando manuscritos en un scriptorium frío. Copias los evangelios, las epístolas de Pablo, los salmos, y al final, como apéndice, copias el cuarto libro de Esdras. Sabes que no es canónico, pero es antiguo, es venerado, y contiene visiones que te ayudan a comprender el sufrimiento que ves a tu alrededor. Las invasiones vikingas, las plagas, las hambrunas. Así que el texto sobrevive. En los márgenes, en apéndices, en colecciones de textos útiles pero no autoritativos. Pero entonces llega el siglo XVI. Y con él, la Reforma Protestante. Martín Lutero clava sus 95 tesis en 1517. La Iglesia Católica está bajo ataque. Los protestantes cuestionan no solo las prácticas de la Iglesia, sino también qué libros pertenecen a la Biblia. Lutero rechaza varios libros del Antiguo Testamento que los católicos aceptan, libros como Tobías, Judith, Macabeos, llamándolos apócrifos, útiles pero no escritura inspirada. También cuestiona algunos libros del Nuevo Testamento, como la Epístola de Santiago, aunque finalmente los retiene. La Iglesia Católica responde. El Concilio de Trento, que se reúne intermitentemente entre 1545 y 1563, define oficialmente el canon católico. Y es explícito. Los libros que Lutero rechazó son canónicos. Cualquiera que los rechace es anatema. Pero el cuarto libro de Esdras, junto con otro texto llamado La Oración de Manasés y un tercero llamado Tercer Libro de Esdras, no se incluyen en este canon oficial. Se mencionan como útiles, pero no inspirados. Y gradualmente, a medida que se imprimen nuevas ediciones de la Biblia, porque ahora estamos en la era de la imprenta, donde los libros se pueden producir en masa,
Estos textos simplemente desaparecen de la mayoría de las Biblias católicas. No hay una declaración dramática. No hay un decreto papal que diga, el cuarto libro de Esdras está prohibido. Simplemente se desliza fuera de la circulación. Los editores deciden no incluirlo. Las imprentas ahorran páginas y costos dejándolo fuera. Los lectores, acostumbrados a Biblias sin él, no lo extrañan. Para el siglo XVIII, la mayoría de los católicos nunca han oído hablar del cuarto libro de Esdras. Permanece en bibliotecas académicas, en colecciones de manuscritos antiguos, en las Biblias de iglesias ortodoxas orientales que tienen tradiciones de canon diferentes. Pero aquí está la pregunta que quizás te estás haciendo mientras te hundes más profundamente en tu almohada. ¿Por qué? ¿Qué había en este texto específicamente que hizo que la Iglesia Católica, una institución que preservó innumerables textos antiguos, que mantuvo la erudición viva durante la Edad Media, decidiera que este no valía la pena conservar en su canon? ¿Era su teología de predestinación, que pintaba a Dios como creando almas destinadas a perderse? ¿Era su tono cuestionador, donde Esdras debate con el ángel sobre justicia divina? ¿Era sus visiones apocalípticas específicas, que podrían inspirar movimientos milenaristas peligrosos? ¿O quizás era algo más sutil? Quizás era que el texto, con su honesta lucha con el problema del mal, con su admisión de que las respuestas fáciles no existen, con su retrato de un Dios que no ofrece consuelo simple, sino que demanda comprensión más allá de la capacidad humana. Quizás este texto era incómodo para una institución que necesitaba certeza, autoridad, respuestas claras. Porque cuando lideras a millones de fieles, cuando enfrentas herejías y cismas, cuando necesitas que la gente obedezca y crea, un texto que dice, los caminos de Dios son incomprensibles y la mayoría perecerá, no es exactamente el mensaje que quieres promover. Ahora imagina que eres un erudito en el siglo XIX. La era de la Ilustración ha pasado. La crítica bíblica histórica está en pleno auge. Académicos están examinando textos antiguos con nuevas herramientas filológicas, comparándolos con descubrimientos arqueológicos, cuestionando autorías tradicionales. Y alguien, quizás un bibliotecario en Roma o un investigador en Oxford, o un teólogo alemán, encuentra copias del cuarto libro de Esdras en manuscritos antiguos. Lo lee, y se da cuenta de que este texto, largamente olvidado, es una ventana extraordinaria a la teología judía y cristiana temprana. Comienzan a publicarlo, primero en ediciones académicas en latín, luego en traducciones a lenguas modernas. Comparan las diferentes versiones, latina, siríaca, etíope, armenia, tratando de reconstruir el texto original, que probablemente fue escrito en hebreo o arameo, pero cuyo original se perdió. Y lo que descubren es fascinante. El cuarto libro de Esdras contiene algunas de las reflexiones más profundas sobre el sufrimiento y la justicia divina en toda la literatura apocalíptica. Muestra cómo las comunidades judías, después de 70 veces por de Cristo, lidiaron con el trauma de la destrucción del templo. Influenció textos cristianos tempranos. Fue citado por padres de la Iglesia como Ambrosio y Jerónimo. Pero para el público general sigue siendo desconocido, porque no está en sus Biblias. Porque la Iglesia Católica, aunque no lo prohibió formalmente, efectivamente lo borró de la conciencia popular al excluirlo del canon. ¿Qué se perdió en esa exclusión? ¿Qué insights sobre la condición humana? Sobre la lucha con la fe en tiempos de trauma, sobre las preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y más importante, ¿qué nos dice sobre cómo se construyen las tradiciones religiosas? ¿Cómo textos que una vez fueron centrales pueden deslizarse a la oscuridad? ¿Cómo las instituciones, con las mejores intenciones, o quizás no, moldean qué historias se cuentan y cuáles se olvidan? Mientras tu respiración se hace más lenta, mientras la frontera entre vigilia y sueño se vuelve borrosa, considera esto. Hay innumerables textos como el cuarto libro de Esdras. Escritos que una vez importaron, que dieron forma a comunidades, que ofrecieron consuelo o desafío, y que ahora existen solo en bibliotecas especializadas, leídos solo por académicos. La historia que conocemos es solo una fracción de la historia que existió. Y cada texto perdido,
cada voz silenciada, cada pregunta dejada sin hacer porque el texto que la planteaba desapareció. Cada uno representa un camino no tomado, una posibilidad no realizada. El cuarto libro de Esdras sobrevivió apenas. Otros no tuvieron tanta suerte. ¿Cuántas profecías prohibidas se perdieron completamente, sin dejar rastro? ¿Qué contenían? ¿Por qué amenazaban lo suficiente como para ser eliminadas no solo del canon, sino de la existencia? Y en tu propio tiempo, en tu propio contexto, ¿qué voces están siendo marginadas? ¿Qué preguntas se consideran demasiado peligrosas para hacer? ¿Qué textos futuros nunca se escribirán porque las instituciones actuales prefieren el silencio a la incomodidad? Son preguntas para otro día. Por ahora descansa. La historia de Esdras continúa, pero tu parte en escucharla puede esperar hasta que despiertes, renovado, listo para descubrir qué otras verdades olvidadas aguardan en los márgenes de la historia oficial.